El primer problema nos pide completar el cronograma del circuito de 2 flip-flop con puerta. El problema nos da el disparo de reloj y la entrada del circuito E. Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular el cronograma de Q1, Q2 y de nuestra salida S. ¿Sí? Debido a que tenemos flip-flop tipo D, necesitamos tener la tabla de verdad del flip-flop antes de empezar. Pongo la tabla de verdad aquí. La tabla de verdad del flip-flop tipo D es directa, es decir, una vez que haya un pulso de reloj, la entrada que tenemos en el pin D automáticamente sale a la salida Q. Por lo tanto, habiendo pulso de reloj, si tenemos en D 0, sale 0, si en D tenemos 1, sale 1. Ahora bien, los flip-flops se pueden disparar de 3 maneras diferentes: con flanco de subida, flanco de bajada y por estado. El caso más típico es por flanco de subida, que este ejercicio lo vamos a hacer con flancos de subida. Voy a marcar en el cronograma del clock los flancos de subida. Los flancos de subida se dan cuando va de 0 a 1. Ahí tenemos todos los flancos de subida del clock. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Voy a rayar todo el cronograma en cada uno de los flancos de subida del reloj, que es donde se activan los flip-flops. Empezamos con el flip-flop 1, lo analizamos. Q1. ¿Por qué empezamos con Q1? Q1 no depende de otra cosa más que de la pura entrada. Por lo tanto, es fácil hacer todo el diagrama de tiempo o el cronograma de este flip-flop. Mientras que Q2 o el flip-flop 2, bueno, depende del flip-flop 1. Entonces primero hago el cronograma del flip-flop 1 y luego, una vez que lo tengamos completo, paso al Q2. Ahora bien, en cada una de estas líneas rojas es donde me interesa cuál era el estado de la entrada del flip-flop 1. Y asimismo voy a ver la tabla de verdad. Por ejemplo, Q1 inicia en 0 o inicia en 1, no me importa ese estado. Aquí, donde hay un flanco de subida, la entrada de este flip-flop, que es E, estaba en 0. Aquí se me olvidó ponerle 0. Esta de acá arriba es 1. Está en 0. Hay un flanco de subida, significa que el flip-flop se activa. Si a la entrada había un 0, aquí en E, es un 0. Si en mi entrada D es un 0, la salida es 0. Entonces, se mantiene en 0 hasta el siguiente línea roja, donde está el flanco de subida del reloj. Ahora analizo aquí. Justo antes del flanco de subida, la entrada del flip-flop 1, que es E, está en un 1. Aquí está en 1. Por lo tanto, al haber el flanco y estar una entrada 1, mi salida es 1. Entonces el flip-flop, la salida del flip-flop cambia a 1 hasta que llega al siguiente flanco. Y así voy repitiendo el procedimiento. En este instante, cuando existe el flanco, mi entrada sigue estando en 1. Por lo tanto, mi salida del flip-flop se mantiene en 1. Ahora en este flanco, mi entrada del flip-flop es un 0. Por lo tanto, al tener entrada 0, la salida es 0. Esta línea baja a 0. ¿Sí? Y sigo así periódicamente todo. Aquí tengo 0, se mantiene en 0. Aquí yo tengo un 1, cambia a 1, el flip-flop.
Llego aquí a este flanco y ya tenía 0. Por lo tanto lo bajo. Sigo. Siguiente flanco, ya todos los demás son ceros. Sin importar si hay flancos de subida o no, como mi entrada es 0, esta se va a mantener en 0. Ese sería el comportamiento de mi flip-flop 1. Ahora, mi flip-flop 2. ¿De qué depende el flip-flop 2? Si se fijan, el flip-flop 2 tiene como entrada la salida del flip-flop 1. Entonces, con respecto a esta salida, que es este cronograma que acabo de hacer, voy a sacar el cronograma del flip-flop 2. Vamos a ver, iniciamos también en 0. Al inicio, cuando existe este flanco, el flip-flop 1 está en 0. Si yo tengo 0 a la entrada, mi salida sería 0. Ahora, existe este flanco. ¿Qué estado tenía la salida Q1 en este instante? En este instante, a pesar de que aquí hay un cambio entre 0 y 1, el estado de la salida es 0. Porque este cambio se da aquí en este momento. ¿Sí? Aquí está un poquito complicado de ver, pero le voy a hacer un zoom en esa parte. Cuando nosotros damos un flanco, hay una pendiente de este tipo. ¿Sí? Aquí se está habilitando, entonces está empezando a cambiar hacia el 1. Pero en este instante sigue estando en 0. Tarda un cierto tiempo en llegar. Por lo tanto, si yo lo analizo aquí, este valor aquí no es 1, sino es 0, y un instante después llega a 1. Por lo tanto, el valor que yo tomo aquí de Q1 para hacer el análisis de este va a ser 0. Entonces, si a la entrada tengo 0, a la salida yo tendría 0 nuevamente. Ahora, en este flanco ya estoy en 1. Si mi entrada es 1, mi salida tendría que ser 1. En este instante otra vez tengo el flanco de bajada, pero igual sucede lo mismo. Hay un tiempo, entonces tomo el 1. Tengo un 1 a mi entrada, mi salida tendría que ser 1. Luego aquí yo tengo 0. Mi salida tendría que ser 0. Aquí tengo 0. Mi salida tiene que ser 0. Aquí en este tengo un 1. Mi salida tiene que ser un 1. Aquí en este flanco tengo 0. Mi salida tiene que ser 0. Y como todo lo demás es 0, aunque haya flancos, mi salida tendría que ser 0. Mi salida de Q2. ¿Sí? Ya tengo Q1 y Q2. Ahora me pide el cronograma de S. ¿S quién es? S, si se fijan, es la multiplicación entre la salida negada del flip-flop 1 y la salida del flip-flop 2. Es decir, S sería Q1 negada por Q2. Ahora bien, al ser una compuerta, las operaciones se hacen de manera inmediata. ¿Qué significa? Literalmente, multiplico este negado por este. 0 negado es 1 por 0, 0. 0 negado 1 por 0, 0. 1 negado es 0 por 0, 0. 1 negado, 0 por 1, 0. 0 negado es 1 por 1, 1. Ahora, 0 negado, 1 por 0, 0. 1 negado, 0 por 0, 0. 0 negado es 1 por 1,
1. Y luego 0 negado, que es todo esto, va a dar un 1. Por 0, que es todo esto, va a dar 0, toda la multiplicación. Por lo tanto, el cronograma de salida me queda de esa manera. Entonces ya terminé Q1, Q2 y S. Tomando en cuenta que S viene definido por esta ecuación.